El gobernador de la provincia, Claudio Poggi, estuvo hablando por primera vez desde la Asamblea Legislativa, donde había prometido que se iba a hacer un balance del estudio financiero de la provincia. Fue un mensaje duro, ¿no? En donde habló sobre la gestión de Alberto Rodríguez Sala, que calificó que había nichos de corrupción que iba a combatir, en donde también habló de que la provincia tiene déficit muy importante, que actualmente estaría en el orden de los 125.000 millones de pesos. Habló también de que hay una matriz administrativa, hubo una matriz administrativa perversa en los últimos 8 años que hizo que se tuviera que llegar a esta situación, y adoptó medidas que son inéditas para la provincia, ¿no? Y ahí uno piensa qué porcentaje tiene de estas medidas. En parte, lo que se hizo por parte de la gestión de Alberto Rodríguez Sá, indudablemente que fue en gran porcentaje, y en otra parte, si esta era la plataforma de campaña quizás que tenía Claudio Poggi, ¿no? También teniendo en cuenta que ya sabía que podía tener una posibilidad de llegar a la gobernación de San Luis. Es decir, seguir una línea parecida a la que tiene su partido político, o por lo menos el partido al que responde a nivel nacional, ¿no? Que es Juntos por el Cambio, en el cual se ha manejado en una línea parecida cada vez que tenía que llegar a nivel nacional. E indudablemente otro de los puntos también que tomó ayer Claudio Poggi en algún momento del mensaje que brindó desde Terrazas del Portezuelo, tiene que ver con alguna similitud con lo que se anunció por el ministro Caputo en estos últimos días a nivel nacional. Por caso, el tema de la pauta, el tema de la obra pública. Cuando digo pauta, la pauta oficial, o sea, la publicidad de gobierno, que se va a suspender por estos meses. Además de revisar contratos, congelar la planta del Estado, ¿no? La planta de empleados públicos, de cargos de inclusión social. Diferentes medidas que hacen a una situación particular para la provincia de San Luis que, decíamos, es inédita, es histórica, porque por primera vez se va a tomar deuda, o por lo menos se va a hacer el intento de que la legislatura apruebe ese proyecto de ley que va a presentar el gobernador, aunque yo estimo que si lo anunció de esta manera, indudablemente es porque están evaluando que puede ser aprobado en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Y después, una medida de la que ya vamos a ampliar, pero que ha traído mucha repercusión, es el desdoblamiento del salario, ¿no? También por primera vez, por lo menos desde la vuelta de la democracia, como dijo ayer el gobernador Claudio Poggi, se desdoblan los salarios. Una medida que en lo particular me parece que es lo más extremo, porque indudablemente en este momento tan particular, tan fuerte, de tanta crisis económica que vivimos y de tanta especulación, pagar los salarios en 2 veces me parece que es la medida más fuerte, me parece que la que puede traer o puede golpear mucho más al gobierno, porque incluso ya hay algunas movilizaciones que se están convocando para en estas jornadas ir en contra de las medidas que acaba de anunciar Claudio Poggi. Así que Es que Javier, una de las banderas que tenía el gobierno de la provincia era pagar era todo al que día, ¿no? pagaba los salarios de los empleados públicos el último día del mes. Exactamente. Eso creo que es el gran impacto que tiene, obviamente, a mucha gente de San Luis que depende de estos salarios y que te habían asegurado siempre de que iban a cobrar a fin de mes todo su sueldo, ¿no? Y bueno, creo que es me parece, por eso a mí también me parece la noticia que más impactó, ¿no? Sí, totalmente. Que la provincia no pueda seguir pagando los salarios el último día del mes como una cuestión emblemática. Te quiero decir de que siempre el gobierno hizo bandera con eso, ¿no? Totalmente. Y publicidad y propaganda con Lo eso. mismo, ¿no? Que la no toma de deuda, ¿no? Que era una provincia que siempre se administraba muy bien. Sí, tal cual. Y que era uno de los fundamentos que tenían generalmente el oficialismo cuando trataban el presupuesto en la legislatura. Era otra de las banderas esta de que no era una provincia que tenía deuda. Exactamente. Siempre los presupuestos eso. sin deuda, las cuentas de inversión sin deuda. Así que
creo que sí, esas son cuestiones, digamos, fuertes de los anuncios que hizo ayer el gobernador. Ya, ayer el gobernador, entre otras cosas también, y una cuestión importante, porque esto también nos alcanza a todos, más allá de la administración pública, que es un número importante, es que se declaró la emergencia pública en todos los ámbitos de la provincia, y así vamos a empezar a recorrer el mensaje del gobernador cuando él anunciaba que firmó el decreto para declarar la emergencia pública provincial. He firmado, en acuerdo de ministros, un decreto que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad por el término de un año. La medida la toma Claudio Poggi a partir de un raconto de diferentes situaciones que fue evaluando a partir de estos 4 días desde que asumió el pasado domingo. Él había dicho, y antes incluso de asumir, que la provincia estaba atravesando una situación financiera compleja, ¿no? Y así lo manifestó ayer, dijo que hay 125.000 millones de pesos de deuda, que la provincia fue financiando este déficit con bonos y reservas, que en los últimos 8 años asumían casi 291.000 millones de pesos y que hoy solo quedan 16.000 millones de pesos, lo que representa a hoy un 60% de la nómina salarial. Vamos a escuchar esta segunda parte de Claudio Poggi, donde toca puntualmente estas dos medidas que anunció ya hacia el final del mensaje ayer, en donde, abarca a primero toda la provincia en cuanto a esta bandera de no deuda en San Luis. Se está buscando llegar a un crédito muy importante, aunque no aclaró, y ahí me parece que va a tener que brindar muchos más detalles, seguramente en el proyecto que presente en la legislatura, a donde va a llamar a extraordinarias, o en un próximo mensaje pronto, si es que la legislatura lo aprueba, de a quién se le va a pedir esta plata, si se aprueba, ¿no?, la toma de deuda. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿A quién le va a deber la provincia de San Luis? Me parece que es muy importante conocer eso. Y por otro lado, el desdoblamiento de los salarios, que va a ser va a tener una repercusión muy importante. Lo escuchamos a Poggi. Voy a convocar para la semana próxima a sesiones extraordinarias a la legislatura provincial para elevar un proyecto de ley, tal como lo establece la Constitución provincial, para que la provincia pueda tomar un empréstito, es decir, tomar deuda. Si no tomamos un crédito, no podremos pagar la totalidad de los salarios a partir de enero, y ni hablar de los gastos de funcionamiento, y ni hablar del resto del año 2024. El empréstito estimado es el equivalente a 6 meses de coparticipación federal de impuestos. Es decir, a valores de hoy, 150.000 millones de pesos, 150 millones de dólares aproximadamente, como primera medida. Y la segunda medida, lamentablemente, con mucha angustia, con mucho dolor y con mucha bronca, por primera vez en 40 años, no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes, ni el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes. Deberemos desdoblar en 2 cuotas su pago. Por lo tanto, el sueldo del presente mes de diciembre se pagará la mitad el viernes 29 de diciembre y la otra mitad el martes 16 de enero. Y el sueldo de enero se pagará el 50% el mismo miércoles 31 de enero y el otro 50% restante el viernes 16 de febrero. Voy a instruir a las demás sociedades y entes del Estado y universidades provinciales a que adopten la misma medida, y hago extensiva la invitación al Poder Legislativo y al Poder Judicial de la provincia, ya que los fondos para pagar los sueldos salen del mismo bolsillo. Ahí escuchábamos a Claudio Poggi sobre esta medida, creo que de las más fuertes que adoptó en la jornada de ayer, en donde se desdobla el salario. Esto ha traído ya algunos mensajes por parte, o posicionamientos a través de las redes sociales por parte de los sindicatos, los gremios, en algún caso de algunos particulares que están convocando, como por ejemplo los docentes de Villa Mercedes, que ya vienen en una lucha permanente, constante en estos últimos meses en esa ciudad, a hoy realizar una marcha en Plaza San Martín en contra de esta medida. Después,
UPCN, con quienes vamos a estar también hablando más tarde, han hablado de un pedido de audiencia al gobernador Claudio Poggi para poder o tratar de revertir estos anuncios que hizo el gobernador, y también ATE informó que está en estado de asamblea permanente y alerta, donde el Consejo Directivo repudia las medidas anunciadas por el gobernador provincial porque avasallan gravemente nuestros derechos, según el comunicado que publicó entonces ATE, que hoy va a estar realizando asambleas en los diferentes sectores de trabajo. Esa fue parte de las medidas de Claudio Poggi, pero en un momento explicó en realidad el mensaje más político dentro de toda la cuestión de medidas que estaba anunciando, en donde dijo: esa solvencia fiscal de la que San Luis era ejemplo, hoy ya no la tiene, y le mandó un mensaje al gobernador Alberto Rodríguez, al exgobernador. La solvencia fiscal de la provincia de San Luis, una fortaleza que teníamos, pasó de ser una de nuestras principales fortalezas a una de nuestras principales debilidades. No tengo dudas que con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación vamos a salir de esta crisis que nos ahoga. Ahora, no tengan dudas que la pésima administración y los nichos de corrupción contribuyeron a este descalabro financiero inédito en los últimos 40 años de San Luis. Por supuesto, los nichos de corrupción se han llevado todos a la justicia. Mi reflexión final es, viendo los carteles demagógicos que el gobierno saliente ha puesto en nuestras rutas y en nuestras ciudades: gracias, Alberto, nos dejaste a todos los sanluiseños la provincia fundida. Claudio Poggi respecto de Alberto Rodríguez Sá, el exgobernador, donde apuntó que era el culpable de esta situación. Poggi fue tomando diferentes medidas, más allá de las que había adoptado con respecto al salario y la deuda pública que va a presentar en la legislatura, porque, bueno, son medidas muy parecidas a las que anunció Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación, el pasado martes, en donde repercute plenamente en municipios, en medios, por ejemplo, y en la planta del Estado. El congelamiento de la administración pública provincial, que va a tener algunas pautas importantes en estas próximas semanas. Yo creo que esto va a repercutir mucho en municipios, porque se suspende la obra pública, ¿no? La obra millonaria. Habló Poggi ayer, en donde dijo que las que se licitaron recibieron anticipos las empresas, pero no se impuso ni un ladrillo, esas se van a suspender, y las otras que están en ejecución se va a dialogar con los contratistas, dijo, para delimitar qué es lo que va a pasar. Y por otro lado, la pauta publicitaria del gobierno de la provincia, que se suspende por los próximos 4 meses. Vamos a suspender las obras públicas millonarias que recibieron anticipos financieros millonarios en los últimos días del mandato de la gestión saliente y no pusieron ni medio ladrillo. Con el resto de la obra pública en ejecución, nos sentaremos con cada contratista para conciliar la necesidad de continuar la obra, la preservación de los puestos de trabajo y la realidad financiera del Estado. Pauta publicitaria. Vamos a suspender la pauta publicitaria por 4 meses. Hasta el 31 de marzo estará suspendida. Se va a establecer a partir de allí un registro y un criterio distributivo que garantice transparencia y equidad. Somos conscientes que en los medios de comunicación también hay puestos de trabajo, pero vamos a reducir la pauta a valores razonables. Piensen ustedes que solo en el año 2023 el Estado gastó 4.380 millones de pesos en concepto de pauta. Una barbaridad. Esta medida, lo hablábamos el otro día con Pablo Oro aquí en el pase de Entre Nada Secreto y Sonido Urbano, que la medida que se adoptó a nivel nacional no impactaba mucho en San Luis, teniendo en cuenta que 2 o 3 medios, o podemos decir, redondeemos 5, recibían la pauta del gobierno de nación. La medida de la pauta del gobierno provincial sí va a impactar muchísimo en los medios de comunicación de la provincia, porque se hizo un gasto discrecional en estos últimos años, obviamente a amigos del poder en muchos casos, y en otro con la idea de que, bueno, se pudiera vulnerar
los mensajes que se brindaban hacia la sociedad. Por eso ayer Poggi apuntó principalmente a que se gastaron 4.380 millones de pesos durante este 2023, solo en este 2023, y obviamente apuntó hacia Painé, que es el dueño del Diario de la República, que depende de Rodríguez A, en donde se destinó en un solo mes 126 millones de pesos. Ese fue el mensaje que ayer brindó Poggi respecto de explicar por qué se tomaba esta decisión de suspender la pauta publicitaria durante 4 meses. Creo que es un tiempo que no va a terminar de golpear de lleno a algunos medios, pero sí va a impactar muchísimo porque muchos medios tienen empleados que dependen de esa pauta publicitaria provincial. Por otro lado, se suspenden o se eliminan en realidad los gastos superfluos. Ayer habló allí Poggi de gastos reservados, de vuelos privados y la eliminación de diferentes entes que tiene la provincia a los que calificó de nichos de corrupción. Vamos a eliminar todo tipo de gasto superfluo. Se terminan los viajes en aviones privados, se terminan los gastos reservados, cerraremos los entes que se crearon extrapresupuestarios de nulo control administrativo y por ende nichos de corrupción, salvoconductos de dilapidación de fondos públicos. Los eliminaremos. Se revisarán todos los contratos con prestadores de servicio del Estado, de toda la administración pública y de sus entes descentralizados. Hemos recibido información que tenemos que constatar que se detectaron proveedores, muchos, que estarían muy vinculados a los funcionarios de la gestión saliente. Claudio Poggi ayer en su mensaje desde Terraza del Portezuelo en estas medidas importantes, duras, que ha adoptado el gobierno provincial. Vero, ¿qué son los entes de la provincia? ¿Son las APEM? Claro, sí, no, hay diferentes tipos, digamos. Están las sociedades del Estado, las APEM, y están los organismos desconcentrados y están los entes. Él se refirió a los entes. Los entes, mira, tenemos el ente esto fue creado en los últimos años, ¿no? La SAPEM tiene como un poquito más de antigüedad, por decirlo así. El ente de turismo, que se creó hace pocos años también, el ente de deporte. El ente de turismo tenía para el 2024 172 millones de pesos de presupuesto. El ente de deporte, 815 millones de pesos tiene de presupuesto, el presupuesto aprobado. Claro. Del gobierno de la provincia. 815 millones el ente deporte, que se denominan así ente, porque tenemos el ente de desarrollo aeronáutico de San Luis, el ente administrador de las plantas de reciclado y tratamiento de residuos sólidos urbanos, el ente de control de rutas provinciales, que está también vigente hace muchos años, el ente de control y gestión de la estación Interconexión Regional de Ómnibus de San Luis, la EDIRO, que también es un ente, el ente coordinador de la zona de actividades logísticas, que se denominan así entes, digamos. Después tenemos la SAPEM, que todos conocemos, que Constructora San Luis SAPEM, Laboratorios Puntanos, que es una sociedad del Estado, es otro tipo, ¿ves? Eso es una sociedad del Estado, las otras son SAPEM, Energía San Luis SAPEM, el Improfop y el Sol Puntano son todas SAPEM. Y después también son entes desconcentrados, digamos, no se los denomina como ente o no se los conoce así, pero por ejemplo el Hotel Potrero de los Funes, el Complejo Molino Fénix, Ramón Carrillo, la Sociedad del Estado, de la que administra todo el Hospital Central, claro. Es una sociedad del Estado también. El Centro de Producción de Oportunidades, eso fue creado más recientemente, es un ente también vinculado a toda la reinserción de las personas detenidas, privadas de su libertad. Estoy nombrando algunos, pero Javier, todos estos son entes y organismos descentralizados. Canal 13 San Luis Televisión, también es un ente descentralizado. La Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón, Agrosal, Complejo Molino Fénix, como te dije, San Luis Agua, también es una sociedad del Estado, esas creo que nombré a todas. Esos son todos los organismos descentralizados que tiene el gobierno de la provincia.
Poggi habló de los entes, ¿no? Claro, nada sí. más. Hay que ver después el dato fino, ¿no? A partir de esto, los decretos que se... Es que estos entes se crearon, estos entes últimos, por ejemplo, el de turismo, el de deporte, se crearon en los últimos años y era como que lo usaban, que lo escuché de algunos funcionarios que lo explicaban así, cuando necesitaban hacer cuestiones y evitar la burocracia Claro. que implica hacer una contratación por ahí de un servicio, que hay que pedir presupuesto o hay que llamar a licitación o, bueno, otras formas de contratación, se hacía mediante estos entes o para el mantenimiento. El ente de deporte, ¿te acuerdas que dijeron que era para el mantenimiento de, de los lugares como el Ave Fénix y otros entes y otros lugares importantes que necesitaban como una caja chica para el mantenimiento y que no implique tanta burocracia? Claro. Pero bueno, Sí, el también tema es cómo se utilizaba, claro, ¿no? exactamente. Bueno. Ese es creo que es la principal queja, ¿no? Del gobernador Y a claro, partir exacto. de bueno, esto vale 10, bueno, lo hacemos valer por 20, ¿no? Es Sí, que prácticamente una esa es sobrefacturación. la- Que hay que lo ver, que analizar. Bueno, ahora ellos van a tener acceso a todos esos gastos, Claro. realmente, que no se tenían acceso, claro, Sí. porque estos entes, en la ejecución presupuestaria o en las cuentas de inversión, que las vemos siempre en la legislatura, solamente se veían unos balances que presentaban contadores del sector privado, digamos, que los había avisado el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entonces, por ejemplo, la pauta publicitaria, que ayer Poggi dijo que se gastaron más de 4.000 millones de pesos, no se podía ver en qué medios. ¿En quiénes? ¿Cómo Claro. se distribuía? ¿Cuánto le pagaban al Diario de la República? ¿Cuánto le pagaban a la FM, la FINUR? ¿Cuánto le pagaban a otras radios privadas Sí, de San sí. Luis? Que sabemos que cobraban muchos. O páginas web. O periodistas, ¿no? Periodistas Personas. directamente. Exactamente. Directamente. Nunca se pudo conocer esto. Siempre cuando Poggi estaba en la oposición o el bloque opositor ahí en la legislatura, es algo que insistentemente lo ha solicitado, incluso cuando fue la jefa de gabinete, ¿te acordás a dar su informe? Y no se logró. Nunca se logró. Bueno, ahora ellos lo tienen, esa información. En estas medidas que hemos hablado, en estas últimas, sí tiene que ver con lo que había de falta de información, ¿no? Pero los entes, el tema de la pauta, el tema de los gastos reservados, Sí. también que no se conocía en qué gastaba el gobernador esos gastos que tenía, porque no necesitaba rendición. Entonces, siempre se utilizaban esos gastos reservados con una caja muy, pero muy importante. Claudio Poggi también habló, esto también es interesante de seguir, porque a partir de esto va a haber repercusión también en los municipios, porque él suspende el acuerdo de la toma. El acuerdo de la toma es esta decisión política que tuvo en su momento Alberto Rodríguez Saab de darle aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que ningún trabajador cobre menos de 300.000 pesos. Fue difícil aplicarlo en los municipios porque había salarios quizás mucho más lejanos que los 300.000 pesos y estos fondos fueron llegando estos últimos meses. Poggi lo suspende. Sin esos fondos, ¿qué van a hacer los municipios para pagar los salarios? O por lo menos mantenerlos en los precios, en los valores que tiene hoy por hoy, que, bueno, en algunos casos sí llega hasta los 300.000 pesos. O sea, el municipio, ¿cómo va a hacer frente a eso? Solo con la recaudación de cada uno. Me parece que va a estar muy complejo esa situación y en algunos casos habrá que tendrán que llevar adelante una revisión salarial. Lo escuchamos a Poggi porque también habló del congelamiento de la planta de la administración pública, la revisión de contratos y un censo presencial que va a hacer con los empleados. Vamos a congelar la planta del personal de la administración pública y entes descentralizados al 30 de noviembre del 2023. Ni uno más. Se congela la cantidad de cargos. Se congela también la cantidad de cargos y beneficiarios de inclusión social al 30 de noviembre. Vamos a revisar todas las contrataciones de personal del último año, que se incrementó exponencialmente, tanto previo a la elección del 11 de junio como luego de la misma.
Vamos a revisar todos los cambios de situación de revista y vamos a anular todas las reubicaciones que se hicieron en los últimos meses. No vamos a tener ñoquis, ni aprovechados del Estado, ni ex funcionarios escondidos en reparticiones públicas. Aparecieron todos por estos días en las reparticiones públicas. La verdad, con el tema de recursos humanos, no sabemos dónde estamos parados con la cantidad ni la ubicación del personal en la administración pública, sobre todo por la multiplicación de entes descentralizados y extrapresupuestarios. Para eso vamos a hacer un censo presencial de empleados públicos, excepto docentes, que lo vamos a dejar para más adelante. Un censo presencial el próximo jueves y viernes 21 y 22 de diciembre. El mismo será presencial en los mismos lugares de trabajo. También quedará sin efecto, dado que no tenemos los recursos para afrontarlo, el denominado acuerdo de la toma con los municipios. El mismo queda sin efecto a partir del presente mes de diciembre. Con relación a los beneficiarios de planes sociales, tampoco sabemos dónde estamos parados con exactitud. Para ello, haremos un censo presencial en la última semana del año, entre Navidad y Año Nuevo. La palabra de Claudio Poggi, el gobernador de la provincia, ayer respecto de la situación de los empleados públicos provinciales. Esto lo dijo porque él dice que entre diciembre de 2015, que fue cuando él entregó el gobierno en su primer mandato, a diciembre de 2023, que está asumiendo nuevamente la gobernación, hubo un aumento de un 66% en la planta de empleados públicos. Pasaron de 20.317 a 33.757 empleados en la administración pública provincial. Y de los planes sociales, el aumento significó un 136%. Pasó de 9.754 planes sociales a 23.000 en 2023. Por eso apuntó mucho a este crecimiento y a este censo que va a realizar esta próxima semana, teniendo en cuenta que han aparecido varios, como él llama, Poggi, ¿no? ñoquis, ¿no? Dentro del Estado provincial, porque cobraban un salario, pero no iban a los espacios de trabajo. Cierro con parte de la explicación que daba Claudio Poggi de por qué él llega a esta situación, ¿no? De la evaluación que se ha hecho en estos últimos años y que ha marcado que durante el último mandato de Alberto Rodríguez Sá, estos últimos 4 años, siempre la provincia estuvo en déficit. El Estado de San Luis hace 4 años que viene con déficit. Del año 2020, el déficit ascendió a 4.172 millones de pesos. El 2021 a 9.117 millones de pesos. El 2022 a 7.172 millones de pesos. Y el 2023, con recursos por 456.000 millones de pesos y gastos por 581.000 millones de pesos, el déficit del 2023 ascenderá a 125.119 millones de pesos. En los últimos 8 años se generó una matriz administrativa perversa que se aprovechó del Estado en beneficio propio, generando nichos de corrupción que han contribuido a desfinanciar la provincia. De este tema brindaremos más información la semana que viene y, por supuesto, con las pruebas en la mano, nos iremos presentando a la justicia. Lo que uno espera de este momento de la provincia es que exista la información pública, ¿no? A partir del posicionamiento que pueda tener cada uno, pero me parece que con toda la investigación que se ha hecho por parte del gobierno de la provincia, tienen que existir las pruebas a disposición de cada uno para que después se puedan tomar las diferentes opiniones al respecto. Y después, como decíamos, si estas medidas adoptadas por Claudio Poggi ya eran parte de su plataforma de gobierno, eso no lo sabemos porque a lo largo de toda la campaña no había dicho cuáles iban a ser las políticas a implementar, ¿no? Las medidas económicas, por ejemplo, que iba a llevar adelante. Sí, había apuntado a nivel general, ¿no? A trabajar en educación, en salud, en seguridad, principalmente en seguridad, pero después no había una plataforma de campaña propiamente dicha o dada a conocer, por lo menos por parte del partido y de Claudio Poggi en particular. Y también hace pensar, analizar si los últimos resultados que se dieron en la provincia en estos últimos 6 meses, estamos hablando de resultados electorales,
también le dan una espalda a Poggi, tal como se marca a nivel nacional, de decir, bueno, tengo la solvencia de poder llevar adelante estas medidas económicas porque hubo un 70% en promedio que votó en contra de lo otro, ¿no? De Alberto Rodríguez A y todo su equipo de gestión. Entonces, decir, bueno, tengo un 70% de las personas que, si bien a él no lo votaron, él llega con un 53% aproximadamente de los votos en junio, y con una paridad bastante cercana con relación a Jorge Fernández en su momento, pero después sí, con un nuevo gobierno nacional, con Juntos por el Cambio dentro de ese gobierno nacional, o por lo menos el PRO y parte de las personas que él acompañó en la campaña, y con los resultados puestos de San Luis, en donde el 70% bancó a ese gobierno nacional y parte de lo que es el cambio en San Luis, que ahora está gobernando, indudablemente se lleva una espalda para poder llevar estas medidas que son inéditas, históricas, en algún caso polémicas, y que va a traer mucha repercusión, de la cual vamos a estar analizando en estas próximas horas, días, aquí en el programa. 8 de la mañana con 1 minuto, la pausa, las noticias y ya continuamos. Desde la ciudad